Apreciados compañeros y docentes, les saluda Elizabeth Posada, Catherine Castañeda y quien les habla, Cris Martínez. Nosotras les hablaremos sobre la entrevista como un instrumento de recolección de datos y para ello planeamos hacerlo por medio de la descripción de sus características, los tipos de entrevistas que existen, los alcances que logramos en el ámbito de la investigación gracias a este instrumento, sus limitaciones y compartiremos también con ustedes algunas conclusiones. Esperamos puedan aprender así como nosotras lo hicimos. ¿Cuáles son las características de la entrevista? Si bien se desconoce su origen, es importante mencionar que el ámbito de la sociología empezó a utilizar la entrevista como instrumento de recopilación de la información a partir del siglo XIX. Y es desde allí que se reconoce que la entrevista es una herramienta que se utiliza en los métodos cualitativos. También es importante mencionar que el objetivo de la entrevista es recopilar información del problema a tratar en la investigación por medio de los involucrados. Sin embargo, según Luca y Berríos, el papel del entrevistador no se limita a recopilar información, a recopilar cualquier información, sino más bien a saber qué preguntar y cómo hacerlo. Es por ello que la planeación de las preguntas juega un papel fundamental en la entrevista, en la realización de las entrevistas, ya que es a partir de las preguntas que se dirige la entrevista. Es una herramienta que además nos permite gran flexibilidad, ya que se puede enfocar en algún aspecto que se le quiera dar énfasis y por medio de esta se puede encontrar varios aspectos. ¿Cuáles son los tipos de entrevista? La entrevista abierta es una conversación informal que se caracteriza por la libertad de expresión del entrevistado. Allí, una pregunta conduce a la otra, por lo que no hay una agenda preplaneada. No es estructurada y aunque hay un tema de conversación, se permite que el entrevistado comparta información que emerja por sí sola. La entrevista semiabierta es semiestructurada. Por lo tanto, el entrevistador prepara preguntas para explorar la información profundamente. Y aunque éstas están definidas y determinadas, se permite la reelaboración en el transcurso de la entrevista y las respuestas por parte del entrevistado pueden ser flexibles. Contrariamente, en la entrevista estructurada, las preguntas son definidas desde el comienzo de la entrevista y no se permite la elaboración de preguntas por parte del entrevistador ni de respuestas flexibles por parte del entrevistado. Este tipo de entrevista es recomendable cuando se quiere obtener información uniforme y específica o cuando la población que se entrevista es muy amplia. ¿Cuáles son los alcances de la entrevista? Para mencionar los alcances de la entrevista es importante recordar que nos limitaremos al ámbito que nos compete más directamente, es decir, a la lingüística aplicada, pues gracias a la entrevista se puede tener contacto directo con las personas involucradas, hay un contacto humano y por supuesto que este contacto humano nos permite reconocer o identificar múltiples variables que se van a involucrar al proceso de la entrevista. También se puede conocer más directamente las actitudes de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, qué es lo que los motiva, cuál es la competencia real de estos en la lengua que están estudiando o también las estrategias que ellos utilizan a la hora de estudiar esta lengua. Estas son ventajas que nos ofrece la entrevista. Es algo que no podemos tener en otros instrumentos de recopilación de datos, como por ejemplo las observaciones. Esto es algo que la entrevista nos permite. Sin embargo, y valga la aclaración, es importante que para poder tener estos alcances tan positivos en una investigación, es importante que los entrevistadores tengan cierto nivel de entrenamiento para que puedan aprovechar aquellos
elementos, aquellos recursos que se presentan a lo largo de la entrevista y que sepan qué preguntar y cómo preguntarlo. ¿Cuáles son las limitaciones de la entrevista? En ocasiones, la entrevista es poco aplicable en enfoques mixtos y cuantitativos de investigación, debido a que su naturaleza se relaciona mucho más con el enfoque cualitativo de investigación. No obstante, la entrevista se puede emplear en los enfoques mixtos y cuantitativos de las investigaciones, controlando un poco más la información que se pregunta y que se recolecta, entendiendo esto como una entrevista estructurada. Otra de las limitaciones que presenta la entrevista tiene que ver con el factor del tiempo. En muchas ocasiones, el tiempo para realizar una investigación es bastante corto, por lo que se puede optar por realizar o no la entrevista debido al tiempo que se deba emplear. También los recursos, tanto humanos como económicos, pueden pasarse del presupuesto y es algo a tener en cuenta. El sesgo también que puede presentar la entrevista se da frente a la inhibición que puede tener el entrevistado en caso de que no desee de manera voluntaria brindar alguna información que sea necesaria o bien porque el entrevistador no le brinda un clima de confianza. Además, la entrevista también puede complejizar el análisis de datos por la amplitud de la información que se recolecta. Y también la veracidad de la información puede ponerse un poco en duda debido a que no se tiene total certeza sobre la información que están suministrando las personas que participan de las entrevistas en caso de que no se hayan escogido de una manera cuidadosa y las entrevistas no hayan sido de una manera muy estructurada. Para finalizar las limitaciones de la entrevista, también los datos en ocasiones pueden ser difíciles de interpretar debido a que la información que se recolecta acerca de las percepciones, de las experiencias y vivencias de las personas son difíciles de concretar de una manera quizá organizada y que pueda apuntar a algo de manera controlada, por lo que esa interpretación puede ser bastante subjetiva y puede dar pie a que la veracidad y la validez de los datos sea poco confiable. ¿Cómo se analizan los datos recopilados en las entrevistas? El análisis de los datos dependerá de la naturaleza de la entrevista. Para entrevistas abiertas que poseen información narrada y descriptiva, la información se analiza por medio del reconocimiento de patrones y características. Y para las entrevistas que son estructuradas, la información se analiza estadísticamente. Para concluir, la entrevista es un gran instrumento de recolección de datos, especialmente en el enfoque cualitativo de investigación, ya que recoge experiencias y percepciones de las personas que participan. No se trata solo de preguntar, sino más bien de saber escuchar. Muchas gracias por su atención.